Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La vida placentera y el brillante futuro de Leymah Gbowee se vieron interrumpidos cuando estalló la guerra en Liberia. La autora, Leymah Gbowee, recuerda estar emocionada y feliz en su fiesta de graduación del instituto. Tenía 17 años en ese momento, y vivía con su familia en la hermosa ciudad africana de Monrovia, Liberia. Cuando Gbowee terminó la escuela secundaria, tenía una vida familiar cómoda y un futuro brillante. Con sus excelentes calificaciones, esperaba ir a la universidad, donde estudiaría biología y química, todo ello como preparación para ser doctora. El padre de Gbowee tenía un trabajo estable como técnico de la Embajada de los Estados Unidos y su madre trabajaba en una farmacia. Con sus salarios combinados, la familia podía permitirse enviar a Gbowee y a sus 3 hermanas a las mejores escuelas de Monrovia. No vivían una vida de lujos, pero tenían su propia casa, automóvil, televisores y una cocina moderna. Y formaban parte de una comunidad cercana que se aseguraba de que nadie se quedara sin hogar ni pasara hambre. Sin embargo, cuando estalló la guerra en Liberia, todo esto se derrumbó en cuestión de meses. Todo comenzó en marzo de 1990, justo cuando la graduación de Gbowee estaba en marcha. El conflicto rodeó al Frente Patriótico Nacional de Liberia, NPFL, un grupo de rebeldes armados bajo el mando de Charles Taylor. El NPFL entró en el norte de Liberia para derrocar a Samuel Doe, el presidente de Liberia, y desde el principio tenía la mira puesta en Monrovia, la capital del país. Samuel Doe fue el primer presidente de Liberia que no formó parte de las élites terratenientes. Sin embargo, siguió demostrando ser corrupto y violento, y durante su gobierno, se centró en la identidad tribal. Otorgó los puestos más poderosos de su gobierno a sus compatriotas Krans, un grupo étnico que excluía a los pueblos Gio y Mano. La oposición contra el presidente Doe creció y, finalmente, se unió detrás de Charles Taylor y el NPFL. Pero los rebeldes de Taylor no estaban solos. Otro grupo rebelde dirigido por el excomandante del NPFL, el príncipe Yormie Johnson, también se dirigía hacia la capital del país. Con estos dos grupos luchando tanto contra el gobierno como entre sí, el país se sumió en el caos. En cuestión de semanas, los soldados llevaban a cabo ejecuciones en las calles, la electricidad dejó de funcionar y los alimentos escasearon. De repente, el futuro de Gbowee era incierto. La familia de Gbowee huyó a Ghana, pero cuando regresaron, nada volvió a ser igual. Cuando los soldados rebeldes llegaban a Monrovia, Gbowee se despertaba por las mañanas con miedo. Por un lado, estaba agradecida de estar viva, pero no había forma de escapar del miedo. Su familia tuvo la suerte de encontrar alojamiento en la Embajada de los Estados Unidos durante un tiempo. Pero en septiembre de 1990, a Gbowee, a sus hermanas y a su madre les dieron una habitación en un buque de carga, mientras que su padre se quedó en la embajada. El barco los llevó de Liberia, devastada por la guerra, a Ghana, donde terminaron en un campo de refugiados en Buduburam, a unas 30 millas de Accra. Allí estuvieron a salvo de los soldados rebeldes, pero tuvieron que hacer frente a las pésimas condiciones del campamento, que incluían un hedor implacable y una exposición constante a los mosquitos y a un calor mortal. Llegaron noticias desde Monrovia de que el presidente Doe había sido capturado y torturado hasta la muerte por los rebeldes del príncipe Johnson. Pero no fue seguro volver a casa hasta mayo de 1991, cuando las tropas de mantenimiento de la paz pudieron instalar un nuevo gobierno provisional y poner fin a los tiroteos. Gbowee y su familia regresaron a Monrovia, pero no pudo continuar donde lo había dejado. La ciudad de Monrovia fue destruida, al igual que su universidad y, con ellos, el sueño de Gbowee de convertirse en médico. El futuro de Gbowee dio otro giro inesperado después de que ella comenzó a salir con Daniel. No era amor, pero tenía 19 años y necesitaba un poco de diversión. Sin embargo, pronto descubrió que estaba embarazada.
Su hijo Joshua nació en 1993 y, unos 9 meses después, dio a luz a su hija Amber. Pero su relación con Daniel se deterioró rápidamente. Perdió su trabajo y comenzó a golpearla y a obligarla a tener relaciones sexuales. En ese momento, Bowie buscó trabajo en un programa de capacitación de UNICEF para trabajadores sociales que pudieran ayudar a asesorar a las víctimas traumatizadas de la guerra. Fue su introducción al trabajo social, y tuvo lugar justo cuando la frágil paz de Liberia estaba a punto de derrumbarse. En 1996, Leigh Bowie era una refugiada embarazada que luchaba por sobrevivir, y su vida estaba en su punto más oscuro. En el verano de 1995, Charles Taylor, del NPFL, y las demás facciones en guerra firmaron otro tratado de paz. Pero no pasó mucho tiempo antes de que los sonidos familiares de las balas y los cohetes volvieran a llenar el aire. Pop, pop. Auge. Auge. En abril de 1996, Bowie huía una vez más de una zona de guerra. Esta vez estaba embarazada y estaba acompañada de sus 2 hijos y su padre, Daniel. Encontraron espacio en el Bike Challenge, un antiguo carguero nigeriano que era menos un crucero que una pesadilla despierta. Miles de personas estaban hacinadas en el barco, la cubierta, la bodega de carga y los pasillos estaban repletos de gente. No había espacio para recostarse. No había baños disponibles. Y todos estaban mareados. El hedor del vómito, la orina y las heces era inevitable. Cuando el barco estaba frente a la costa de Marfil, el viejo petrolero comenzó a hundirse y estuvo a punto de hundirse. Y cuando intentó atracar en Takoradi, el gobierno ganés inicialmente impidió que los refugiados pusieran un pie en tierra firme. Sin embargo, una vez que la prensa recogió el clamor de las organizaciones internacionales de derechos humanos, se permitió a los pasajeros desembarcar gracias a Dios. Sin embargo, para Bowie y muchos de sus compañeros refugiados, hubo poco alivio en Ghana. En junio de 1996, Bowie dio a luz a Arthur. Sin embargo, su tercer hijo nació prematuramente y necesitó una incubadora, lo que requería dinero. Básicamente, el hospital mantuvo prisionera a Bowie, y la obligó a ella y a su bebé a dormir en el suelo de los pasillos del hospital durante una semana, hasta que un médico bondadoso finalmente pagó la cuenta. Durante esta terrible experiencia, el padre de Arthur, Daniel, no estaba por ningún lado. Cuando finalmente llegó la paz a Liberia, en la primavera de 1997, Bowie reunió a sus hijos y regresó sin Daniel. De vuelta en Liberia, Bowie comenzó a trabajar como constructor de paz por primera vez. Tras dejar atrás a su abusivo esposo, Leigh Bowie regresó a la casa de sus padres en Monrovia, donde ahora tiene 3 hijos. Una vez más, Bowie regresó a un país en ruinas. Si bien muchos consideraban que el líder del NPFL, Charles Taylor, era un monstruo, muchos también creían que era la única oportunidad que tenía Liberia de lograr una paz duradera. Así que Taylor ganó las elecciones presidenciales de julio de 1997. Mientras tanto, a Bowie no le resultaba tan fácil la vida en la casa de sus padres, especialmente porque estaba embarazada de otro hijo de su estancia en Ghana con Daniel. Su padre estaba molesto por haber tenido que pasar gran parte de su vida cuidando a estos niños, e incluso se refirió a ella como una maldita máquina para bebés. Así que después de dar a luz a Nicole Lucy, su cuarta hija, Bowie supo que tenía que encontrar la manera de empezar a mantenerse a sí misma y a sus hijos. En 1998, Bowie comenzó a tomar clases en la Facultad de Ciencias de la Salud Mother Pattern, y se abrió camino para obtener un título de asociada en artes. Ya había obtenido su certificado de trabajo social, pero para formar parte del programa de estudios, Bowie necesitaba experiencia práctica. Así que comenzó a trabajar como voluntaria en el Programa de Sanación y Reconciliación del Trauma, THRP, dirigido por la Iglesia Luterana. THRP organizó talleres de sanación con aldeanos que habían sufrido durante la guerra y,
Durante estas sesiones, Gbagbo escuchó historias e intentó transmitir estrategias que la gente pudiera utilizar para aliviar los conflictos emocionales que seguían dividiendo a las comunidades de Liberia. Continuó trabajando con antiguos niños soldados que formaban parte de la unidad de niños pequeños del ejército de Charles Taylor. Como se puede imaginar, estos niños estaban profundamente traumatizados, algunos tenían tan solo 8 años cuando se los separaron de sus familias. Después de un año con THRP, Gbagbo comenzó a ganar un salario de $100 al mes, su primer ingreso estable y suficiente para pagar un apartamento pequeño. Sorprendentemente, ahora era una curandera que reparaba los corazones y las mentes de su comunidad, aunque todavía estaba muy lejos de la vida de doctora que había imaginado para sí misma cuando se graduó del instituto, 9 años antes. En 2001, Gbagbo se dedicó a una nueva red de consolidación de la paz para las mujeres liberianas. Como miembro del proyecto Trauma Healing, Gbagbo viajó a Ghana en 2000 para participar en una conferencia internacional organizada por la Red de África Occidental para la Consolidación de la Paz, WANEP. En ese momento, Liberia estaba relativamente en paz, pero como siempre había sido el caso en estos años, la amenaza de guerra era inminente. Una gran amenaza era Liberianos Unidos por la Reconciliación y la Democracia, LURD, un grupo anti-Taylor que ya había librado escaramuzas contra el ejército del presidente Taylor en el norte de Liberia. Durante la conferencia de la WANEP, Gbagbo conoció a una joven nigeriana bien educada llamada Thelma Ekiyor, quien hizo una propuesta audaz e intrigante: crear una organización de consolidación de la paz, similar a la WANEP, pero centrada en las mujeres. En poco tiempo, nació la Red de Mujeres en la Consolidación de la Paz, WIPNET, y Leymah Gbagbo dirigió el primer capítulo en Liberia. En 2001, la organización de WIPNET era la principal preocupación de Gbagbo. En aquella época, los tratados de paz se consideraban cosa de hombres, a pesar de que la guerra afectaba en gran medida a las mujeres que trataban de esconder a sus maridos e hijos de los soldados que los reclutaban o mataban. Gbagbo sabía que la agenda de WIPNET centrada en las mujeres tenía el potencial de ser inmensamente beneficiosa. Puede que las mujeres no sean las que disparen fusiles y cohetes, pero arriesgan sus vidas en tiempos de guerra para encontrar comida y agua y cuidar a los niños. Fueron las mujeres las que mantuvieron viva a la humanidad durante las guerras, y Gbagbo estaba decidida a darles voz en la lucha por la paz. Mientras tanto, la oposición contra Taylor había ido creciendo en fuerza y número, y el presidente Taylor declaró el estado de emergencia. Esta siempre fue la señal para que las familias volvieran a huir en busca de seguridad, pero esta vez sería diferente para Gbagbo. Llevó a sus hijos a Ghana, donde su hermana los cuidó. La propia Gbagbo regresó a Liberia para luchar por la paz. Junto a los miembros de su sección de WIPNET, salió a la calle con volantes que decían: «Estamos cansados de que maten a nuestros hijos. Mujeres, despertad, tenéis una opción en el proceso de paz». Gracias a las protestas de Gbagbo y WIPNET, 13 años de guerra llegaron a su fin. En 2003, hubo presión internacional para que el presidente de Liberia, Charles Taylor, negociara la paz con las fuerzas de la oposición, pero Taylor no la permitió. Para Gbagbo, estaba claro, los hombres habían fracasado. Así que fue el turno de las mujeres de lograr la paz. Junto con las mujeres de WIPNET, comenzó a organizar protestas por la paz en Liberia, con una simple exigencia: las mujeres de Liberia quieren la paz ahora. Lo que hizo que su mensaje destacara fue que no tomaron partido. Tanto el gobierno como los rebeldes tenían que dejar las armas y sentarse a la mesa de negociaciones. En distintas ocasiones, WIPNET logró reunir a mujeres cristianas y musulmanas para que marcharan por las calles en solidaridad, y se turnaran para cantar diferentes canciones religiosas por la paz. En abril de 2003, alrededor de 1000 mujeres salieron a la calle, vestidas completamente de blanco, y llenaron el aire con sus cánticos de paz. Paz. El impulso de su movimiento era imparable y el presidente no pudo seguir ignorándolos. Charles Taylor escuchó las demandas y anunció que las conversaciones de paz comenzarían en Ghana el 4 de junio de 2003.
Bowe y otros seguidores de Whitnett viajaron a Ghana para apoyar las negociaciones, que lamentablemente fracasaron con bastante rapidez. Día tras día, se celebraban reuniones mientras continuaban los combates y no se lograba ningún progreso. Bowe se dio cuenta de que las negociaciones eran más bien unas vacaciones para los caudillos. Pasaban sus días en habitaciones de hotel con una bonita vista del océano, mientras que el servicio de habitaciones les entregaba bebidas pagadas por las redes de mantenimiento de la paz. Ya era suficiente. El 21 de julio, Bowe y los miembros de Whitnett bloquearon las puertas de la sala de conferencias y, de hecho, encerraron a los negociadores hasta que lograran algún progreso. Fue este acto de protesta pacífica el que marcó el principio del fin de la guerra. El 11 de agosto, Charles Taylor anunció su dimisión como presidente y se exilió en Nigeria. Días después, el 14 de agosto de 2003, los rebeldes firmaron un acuerdo de paz. Gracias a las mujeres de Liberia, se puso fin a una guerra que parecía no tener fin. Tras la guerra, Bowe continuó con sus esfuerzos de consolidación de la paz en Liberia, así como con su educación. Los últimos 13 años de violencia habían dejado claro que un tratado de paz firmado no garantizaba una paz duradera. Incluso con Charles Taylor en el exilio, mantener la paz iba a requerir trabajo. Por eso Leimack Bowe no quiso detener sus esfuerzos de consolidación de la paz con Whitnett. La sección de Bowe de Whitnett tenía mucho por hacer, incluida la colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, para que los niños, especialmente los que habían sido niños soldados, regresaran a la escuela. Las mujeres de Whitnett también organizaron una misión oficial de mantenimiento de la paz de la ONU para recolectar armas, una parte importante para reducir las probabilidades de que se produjera otro brote de violencia. En 2005, Whitnett también desempeñó un papel importante al lograr que las mujeres se registraran para votar en las elecciones presidenciales de ese año. Las mujeres liberianas no tenían un historial sólido de votación, o no sabían cómo hacerlo o nunca habían tenido tiempo de votar. Sin embargo, con la ayuda de los voluntarios de Whitnett, el porcentaje de mujeres votantes se disparó del 15 al 51%. Como resultado, Ellen Sirleaf, líder de la oposición democrática desde hace mucho tiempo, ganó las elecciones y se convirtió en la primera mujer jefa de Estado de África en la era moderna. Tras haber mejorado considerablemente la suerte de su país, Leimack Bowe comenzó a hacer oír su voz en más conferencias internacionales de consolidación de la paz. Sabiendo que se beneficiaría de tener más conocimientos teóricos sobre la resolución de conflictos, comenzó a leer extensamente sobre el tema, y se preparó para volver a la escuela, esta vez en los Estados Unidos. Para 2004, Bowe ya tenía su título de asociada en Trabajo Social en la Facultad de Ciencias de la Salud Mather Pattern, pero estaba ansiosa por obtener más información. Había oído que la Universidad Menonita del Este, en Harrisonburg, Virginia, ofrecía un programa muy respetado de consolidación de la paz y resolución de conflictos, por lo que, después de asistir a un taller de verano en mayo de 2004, regresó para terminar el programa en 2006. El activismo de Bowe le ha llamado mucho la atención, pero a Liberia aún le queda un largo camino por recorrer. En septiembre de 2006, Bowe recibió una llamada de una mujer llamada Abigail Disney que recientemente se había enterado de la increíble labor de Bowe en materia de consolidación de la paz. Continuó diciéndole a Bowe que, como feminista y filántropa, esperaba producir un documental sobre las mujeres de paz de Liberia. La película, dirigida por Ginny Retiker, se llama Pray the Devil Back to Hell y atrajo a Bowe una atención inesperada. La película, que detalla su trabajo y los logros de Whitnett, se estrenó en el Festival de Cine de Tribeca en la ciudad de Nueva York el 24 de abril de 2008. Bowe asistió al evento de Alfombra Roja, y se encontró entre algunas de las estrellas más importantes de Estados Unidos, incluida la leyenda del cine Robert De Niro. Desde su lanzamiento, Pray the Devil Back to Hell se ha proyectado en todo el mundo y ahora se muestra regularmente en escuelas secundarias, conferencias humanitarias e iglesias de numerosos países. La película sin duda elevó el perfil de Bowe y,
poco después de la primera proyección, comenzó a recibir premios. Primero, la Junta de Liderazgo de Mujeres de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard le otorgó el Lazo Azul para la Paz. También recibió el premio Leaders for the 21st Century, de Women's News, y el Golden Butterfly Award, en La Haya, Países Bajos. Pero quizás el mayor honor llegó en 2011, cuando se le concedió el Premio Nobel de la Paz, en reconocimiento a su trabajo en la consolidación de la paz no violenta. Sin embargo, a pesar de los elogios recibidos por Bowe, a Liberia todavía le queda un largo camino por recorrer. La nación hizo grandes progresos después de la guerra, con el crecimiento industrial y la reapertura de la Universidad de Monrovia. La actual presidenta, Ellen Johnson Sirleaf, también ha promovido la igualdad de género dentro del gobierno. Sin embargo, la delincuencia, la corrupción y la pobreza siguen siendo problemas graves, y el desempleo se sitúa en un agobiante 85%. Además, el 50% de los liberianos no sabe leer ni escribir, y la esperanza de vida promedio es de solo 58 años. Sin embargo, una de las lecciones más importantes de la historia de Bowe es que, por muy desesperada que parezca una situación, el cambio positivo nunca es imposible, y puede provenir de los lugares menos probables. En la actualidad, Bowe vive con sus 6 hijos en Ghana, donde sigue siendo una activista por la paz.